Estimados colegas cirujanos, dentistas y técnicos dentales, para mí es un honor y un placer saludarles. Les habla la doctora Maite Vargas y en esta ocasión vamos a hablar acerca de acrilizado en prostodoncia. Mis queridos colegas, después de que hicimos nuestro procedimiento de enmuflado, como lo vimos en otro capítulo anterior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar en una olla agua corriente y la vamos a poner a hervir. Una vez de que ya haya hervido, así la vamos a dejar que siga hirviendo. Le podemos poner un poquito el fuego un poquito más bajo, pero sin embargo que se conserve la temperatura. Y le vamos a colocar un poco de detergente. Este puede ser en polvo o puede ser en líquido, como ustedes lo tengan. Normalmente le colocamos el de los trastes. ¿Por qué razón? Porque ese está diseñado para cortar la grasa, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos, porque recuerden que la cera pues tiene un componente graso. Entonces, para eso necesitamos el detergente. Ahora, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a suponer que vamos a hacer el procedimiento con una dentadura, pero generalmente hacemos esto con el juego. O sea, me refiero a que tenemos una dentadura superior y una inferior. Entonces, bueno, ahorita me voy a referir únicamente a una dentadura, pero recuerden que pues se hace lo mismo con la otra, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar nuestra mufla en la prensa. No la vamos a prensar con fuerza, únicamente nada más a que quede detenida ahí, y la vamos a sumergir en el agua. Ahora, ¿cuánto tiempo? Bueno, el tiempo va a variar dependiendo del tipo de base que le hayamos puesto a nuestra prostodoncia. ¿A qué me refiero? Recuerden que existen varios tipos de base. Eso lo vimos en un episodio anterior, donde hablábamos de que hay bases Graf, hay bases de acetato, hay bases de acrílico, etc. Entonces, dependiendo el material con el que hayamos hecho nuestra base, nuestra placa base, es el tiempo que lo vamos a dejar. Bueno, sobre todo si es placa Graf o base Graf, como se le llama también, debemos de dejarla máximo 5 minutos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si dejamos más tiempo la base Graf, se hace chicle, pero chicle así, pegajosísimo. Así, hagan de cuenta un chicloso, pero súper pegajoso así. Y desgraciadamente se pega en el yeso y se puede pegar hasta en los dientes inclusive. Y después da mucho trabajo quitarlo. Entonces, para evitar problemas, mejor a los 5 minutos, si pusimos este tipo de base, retirarla. Todavía se va a encontrar un poco a lo mejor medio suave, pero todavía no alcanza a derretirse. Entonces ese es el momento de retirarla. Y si colocamos base de cera o base de acetato, de acrílico, en fin, de cualquier otro material, no importa, la podemos dejar un poquito más. No hay ningún problema, ¿sí? Porque esos materiales no tienden a desbaratarse tan fácilmente, ¿sí? Pero la base Graf sí, pues tengan cuidado. Hago mucho hincapié en esto. Entonces, si vamos a suponer que le hicimos la base de registro, la hicimos de acrílico rápido o acrílico autopolimerizable, como se le llama también, entonces la podemos dejar 10 minutos o 15 minutos, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a necesitar lo siguiente: un pincel, también separador yeso acrílico, un frasco de vidrio, una espátula limpia, también nuestras medidas para polvo y para líquido. También obviamente vamos a necesitar resina acrílica, que acuérdense que también el color nos lo va a dar el clínico, entonces que debe de venir especificado en nuestra orden de trabajo. Entonces, según el color que
que nos pidan, pues es el color que vamos a colocar aquí. Entonces, aproximadamente cada dentadura se va a llevar 15 gramos. Estamos hablando de dentaduras grandes. Si son más pequeñas, pues le ponen un poquito menos, ¿sí? Le pueden poner 10 gramos también. Dependerá ahora sí del tipo del tamaño de la dentadura. Pero si es una dentadura grande, sí yo les recomiendo que le pongan 15 gramos de polvo. Y posteriormente el líquido correspondiente a esos 15 gramos. Ya dependerá del fabricante. Entonces eso también lo debemos de tener en cuenta. Las proporciones. Posterior a esto también vamos a necesitar un cepillo de cerdas suaves, unos guantes de carnaza o algunos guantes que me permitan que soporten el calor, ¿sí? Entonces, ahora sí que el objetivo de estos guantes es que yo pueda manipular mis muflas calientes fácilmente y protegerme, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? La protección ante todo. Y eso es todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decíamos, dependiendo del tiempo, dependiendo de la base de registro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que ya pasó el tiempo de desencerado, que decíamos que puede ser de entre 5 a 15 minutos. Y posterior a esto lo que vamos a hacer es retirar la mufla de la olla, pero sin embargo yo les recomiendo que no apaguen el fuego de la olla, ¿sí? A menos de que exista mucho frío en la zona donde estén y el acrílico pues tarde mucho en reaccionar o en polimerizar, ¿no? en hacer su polimerización. Entonces, en estos casos, pues sí le pueden apagar al fuego. Pero si no, pues yo les recomiendo que le pueden dejar la flama lo más bajito que se pueda y que siga hirviendo. Así es, que siga caliente el agua. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En nuestra mesa de trabajo vamos a abrir nuestra mufla, ¿sí? Entonces la vamos a retirar de la prensa. Y posteriormente, precisamente para eso son los guantes. Tomamos con los guantes la mufla y con una espátula hacemos palanca y abrimos la mufla. Entonces, de un lado vamos a encontrar todos los dientes, en lo que sería más bien la contramufla, y en lo que se conoce como mufla, ¿sí? Ahí vamos a encontrar nuestro modelo, su modelo de trabajo. Entonces lo que debemos hacer es desencerar, quitar toda la cera que tiene nuestra prostodoncia. Entonces, para esto yo les recomiendo que pueden hacer una especie de enrejado, que es muy sencillo, nada más con 2 varillas, por ejemplo, y algo que me sirva de soporte, que yo pueda poner encima de la olla, ¿sí? Y lo pueda yo poner como soporte para la prensa, para no estarla deteniendo en el aire, y que ahí pueda yo asentar mi prensa y mi mufla sin que se me caigan y sin que se volteen ni nada por el estilo. Entonces les digo, puede ser una especie de varilla, puede ser un enrejado, ya dependerá de la creatividad de cada uno de ustedes. Entonces yo les sugiero que también se consigan un cucharón, como los que emplean las personas que venden comida, por ejemplo, que venden cosas de caldo, por ejemplo, como consomés o caldos, en fin. Entonces, si se dan cuenta, estas personas cuentan con cucharones grandes que tienen la forma como si fuera de una media toronja. Bueno, yo les recomiendo que compren uno así. Son normalmente de aluminio, y en la parte inferior le hagan un pequeño agujero. Esto es con el objetivo de que salga agua con cierta presión y me ayude a desencerar más rápido, ¿sí? Ese es el objetivo porque va a salir una especie de chorrito, por decirlo así. Entonces lo que vamos a hacer es, con la ayuda del cucharón,
Y con este chorrito que les digo, porque le hicimos un agujero al cucharón, vamos a empezar a irle poniendo agua a todo lo que sería una parte, ya sea la mufla o a la contramufla, ¿sí? Ahora, para ayudarnos a retirar completamente toda la cera, podemos ayudarnos con un cepillo de dientes, ahora sí que de cerdas suaves. Entonces, con este cepillo podemos frotar ligeramente toda la superficie del yeso, a manera de que se elimine toda la cera, con la ayuda obviamente del agua caliente. Acuérdense que le habíamos echado detergente, ¿sí? Detergente que arrasa la grasa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, así que parece anuncio de detergente, ¿no? Pero que quita la grasa. Entonces es más fácil retirar toda la cera. Entonces con el cepillo nos podemos auxiliar. Ahora, en el remoto caso que me haya quedado un diente flojo, ustedes lo vean que empiece a flotar, porque llega a suceder, consérvenlo, pero antes de reservarlo, límpienlo muy bien con la cera, con el agua caliente, para retirarle toda la cera, ¿sí? Porque probablemente le haya quedado un poco de cera pegada al diente y no nos dimos cuenta, y al enmuflar y obviamente al desencerar, pues se formó un espacio y por eso quedó flojo el diente. Entonces es muy importante limpiarlo muy bien de toda la cera, y posterior a esto igual limpiar donde estaba el espacio donde estaba ese diente, igual con agua caliente y el cepillo, y posterior a esto secamos bien, y una vez que esté seco le podemos colocar una gota de cola loca o de cianocrilato o cualquier otro pegamento, una pequeña gotita, y pegamos el diente. Es muy importante hacer este paso de pegarlo, y más que nada dejarlo un ratito que se seque el pegamento. ¿Por qué razón? Porque si no le ponemos el pegamento y nada más agarramos el diente y lo colocamos otra vez en su lugar, lo que va a pasar es que cuando coloquemos el acrílico y lo prensemos, se puede desalojar de su lugar el diente, y por consiguiente, como nosotros no nos vamos a dar cuenta, se va a endurecer o se va a polimerizar el acrílico, va a llegar a su quinta etapa, que es la rígida, y ya es irreversible. Bueno, de hecho todas las etapas son irreversibles, pero en este caso ya no se puede hacer nada, y por consiguiente pues esa dentadura hay que volverla a hacer porque ese diente salió mal. Y la diferencia en que estuvo en la gota. Ahora sí que, como dicen, la gota que derramó el vaso, en este caso es la gota que salvó la dentadura, ¿sí? Entonces es muy importante colocarle esa gota de cola loca si es necesario, en caso de que les llegue a pasar. Bueno, entonces una vez de que ya esté bien desencerada toda las dos partes de la mufla, porque lo mismo vamos a repetir de un lado y lo vamos a repetir del otro. Entonces, una vez de que ya tengamos bien desenceradas nuestras partes de la mufla, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a proceder a preparar nuestro acrílico o nuestra resina acrílica, como también le llamamos. Bueno, ¿qué tipo de resina acrílica vamos a ocupar en prostodoncia? Bueno, normalmente en prostodoncia, sobre todo en este tipo de prostodoncias que son enmufladas, vamos a necesitar resina acrílica termopolimerizable o termocurable, o también llamada acrílico lento, también tiene ese nombre, o acrílico normal, también ese nombre recibe. Entonces, dependiendo, ahora sí que no importa la latitud donde me estén escuchando y el nombre que tenga, el chiste está en que sea uno que reaccione con calor, acuérdense, eso es muy importante. Entonces vamos a necesitar polvo y líquido. Este polvo y líquido lo vamos a mezclar según las indicaciones del fabricante. Las vamos a mezclar en nuestro frasco de vidrio. ¿Se acuerdan que les había yo dicho que necesitábamos un frasco? Bueno, entonces en este frasco vamos a mezclar muy bien primero vamos a colocar nuestro
polímero. Y yo les recomiendo siempre que antes de abrir el frasco del polímero, lo agiten muy bien. Aunque ustedes me van a decir, bueno, pero es polvo. Sí, efectivamente es polvo. Pero recuerden que los pigmentos en ocasiones son más pesados, o ciertos componentes del acrílico son más pesados y se van al fondo. Entonces luego, si no los mezclamos bien, podemos después tener ciertos problemas o pigmentaciones en nuestro acrílico. Entonces, pero son pigmentaciones indeseables. Entonces es muy importante agitarlo bien, y posteriormente ya lo colocamos en el frasco. Abrimos, así que el envase donde venga el polvo, lo echamos al frasco. Posteriormente le vamos a colocar la cantidad necesaria que nos indique el fabricante, proporcional al polvo que estamos colocando, ¿sí? Entonces vamos a colocar nuestro polvo, acuérdense primero, luego colocamos nuestro líquido y procedemos a hacer un pequeño batido. Esto es con el objetivo de incorporar y que se humecten perfectamente bien todas las perlas del polímero con el monómero, ¿sí? Y lo que vamos a hacer posterior a esto, lo vamos a tapar. Ahora, ¿cuánto tiempo lo vamos a dejar? Es lo que mucha gente luego me pregunta. Yo siempre les contesto lo mismo. Miren, esto dependerá del clima, de la temperatura ambiente en la que estén trabajando. Porque les voy a decir algo. En tiempos de calor, estamos hablando de 25, 30 grados en adelante, la polimerización se acelera. Y de hecho ustedes se han dado cuenta que todos los materiales se aceleran. El yeso fragua más rápido, el acrílico igual se acelera, en fin, diferentes materiales se aceleran. En cambio, en época de frío, donde estamos hablando de que estamos de 15 grados para abajo, así que de 15 y hasta menos, también aquí va a tardar más. Entonces, el tiempo que yo voy a dejar mi acrílico en el frasco aproximadamente va a ser de entre 5 a 20 minutos. Pero como vuelvo a repetir, dependerá en primer lugar de la temperatura, y también va a depender de la cantidad de monómero que le colocamos. Porque si por alguna razón le coloqué un poco más de monómero, por algún error, ¿verdad? Mío, le coloqué más, obviamente va a tardar más. Entonces eso ténganlo en cuenta también. Entonces más o menos estamos hablando de un tiempo de entre 5 a 20 minutos aproximadamente. Estamos hablando de que 20 minutos ya si estamos como a 5 grados, una cosa así, ¿sí? Que alguna vez es lo que nos ha tardado a nosotros también el acrílico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mientras el acrílico pasa por todas sus etapas, que eso lo veremos en otro episodio detenidamente, lo que vamos a hacer es colocar el separador. El separador yo le llamo que es el salvador de los enmuflados. ¿Por qué razón? Porque si no le llegamos a colocar separador, se nos va a hacer un problema muy grande, porque se va a pegar todo el yeso al acrílico, y también se va a pegar, ahora sí que se va a pegar el yeso con el yeso, y se va a hacer un verdadero problema para poder rescatar nuestra prostodoncia. Entonces el separador pues es algo muy importante que no debemos de omitir. Ahora hay diferentes marcas, ¿sí? Por ejemplo, en México tenemos una que hace manufacturera dental Continental, la MDC, que es muy bueno, es color rosa. Y uno también súper bueno, que se me gusta mucho a mí en lo personal, que es uno que se llama 44, que hace muchos años, no sé si ustedes lo recordarán, se llamaba Gel 44, ahora nada más se llama 44. Entonces es muy importante colocar el separador. Ahora, ¿dónde lo vamos a colocar? Normalmente lo colocamos en todo lo que es yeso, excepto donde
o sea, excepto sobre los dientes, ¿sí? Porque acuérdense que si le llega a caer separador a los dientes y no se lo retiramos, va a pasar que ese diente se va a despegar de la base y es algo que no queremos, ¿verdad? Entonces, es importante que a la hora de aplicar el separador, ahora sí que evitemos que le caiga a los dientes. Ahora, si le llega a caer, también no es el fin del mundo, lo podemos quitar. ¿Cómo? Bueno, yo les recomiendo que lo quiten, lo retiren con un isótopo de algodón, o bien lo pueden quitar también con una torunda, ¿sí? de algodón impregnada en monómero. Entonces así lo pueden retirar. Entonces, una vez de que ya le colocamos una capa de separador, eso lo hacemos en la contramufla, lo mismo hacemos en la mufla, y posteriormente volvemos con la contramufla y después con la mufla, de tal manera que me queden 2 capas de separador. Entonces, cuando yo termine de colocar la segunda capa, normalmente hay que ir vigilando nuestro acrílico. Para esto podemos ocupar una espátula limpia y introducirla en la mezcla del acrílico. Si yo al sacar la espátula ya está limpia, sale limpia, quiere decir que ya el acrílico ya llegó a su cuarta etapa, que es la etapa plástica, y ya está listo para poderlo empacar, o como decían antes, enfrascar, también ese nombre le dicen, y ya puedo empezar a realizar mi prostodoncia, ¿sí? Mi acrilizado. Entonces lo que vamos a hacer es mojarnos las manos y así húmedas vamos a sacar el acrílico del frasco y lo vamos a amasar. Posteriormente ustedes van a escuchar que truena. Esas son las burbujas que nos podría llegar a salir. Nosotros ahora sí que se las tronamos y posteriormente vamos a colocar el acrílico en su lugar. Normalmente lo colocamos sobre donde están los dientes. Posterior a esto colocamos la contraparte de la mufla y le llevamos a la prensa. Aquí sí vamos a prensar y es muy importante que el acrílico saque excedentes. Es muy muy importante, precisamente para asegurarnos de que colocamos la cantidad necesaria de acrílico. Porque de otra manera hay mucha gente que dice, ay, soy muy, muy efectivo, soy muy, muy chévere, ¿no? Dicen en algunas latitudes. Porque le coloqué la cantidad exacta que no me salió excedente. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Que aparentemente me quedó exacto, pero acuérdense de una situación. El acrílico cuando pasa a su quinta etapa, que es la etapa rígida, que ya es la etapa ya donde vemos el acrílico completamente duro, endurecido. Para llegar ahí se forman muchas cadenas. Se siguen formando cadenas y cadenas y cadenas, hasta que el calor y la presión que nosotros ejercemos con la prensa detiene esas cadenas y se aglutinan, y precisamente por eso el acrílico termopolimerizable es más resistente, porque tiene muchas cadenas cruzadas, ¿sí? Ok, entonces, si yo llego a dejar mi acrílico que aparentemente me quedó exacto, si en alguna parte le llegó a faltar, lo que va a pasar es que el acrílico se va a terminar expandiendo, y al expandirse queda blanquecino y queda poroso. Entonces puede ser que la prostodoncia completamente o en algunas zonas se encuentre blanquecina y porosa. Entonces es muy importante evitarlo colocando cantidad suficiente de resina acrílica, y siempre debe de salir el excedente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este momento es, como decíamos, prensar, y la vamos a sumergir en el agua que estaba caliente. Recuerden que la dejamos caliente.
Entonces le podemos subir un poquito la flama, muy poquito, para que retome su hervor y luego le podemos volver a bajar. Y la vamos a dejar ahí por un espacio aproximadamente, dependiendo del fabricante. Normalmente nos indican que entre 45 minutos y hora y media aproximadamente, a menos de que sea otro tipo de marca que ustedes estén empleando. Entonces, con esto terminamos el tema de hoy del acrilizado. Entonces, recuerden que realmente es bastante sencillo. Lo más importante es retirar muy bien la cera, eso es muy importante, y posteriormente empacar o enfrascar, como decían hace muchos años, nuestra resina acrílica y prensarla. Eso es muy importante, y conservar esa presión dentro de la olla con agua. Y posterior a esto ya se puede hacer, una vez de que ya terminamos la cocción, yo les recomiendo que dejen enfriar la dentadura antes de sacarla para evitar fracturas. Entonces, así que solita llegue a su temperatura ambiente. Esto normalmente yo les recomiendo que lo pueden hacer, por ejemplo, en la noche antes de irse, y lo dejan enfriando toda la noche, y ya en la mañana llegan y ya pueden rescatar su prostodoncia y ya para proceder a pulirla, ¿sí? O bien pues la pueden dejar unas horas y ya después ya hacen el rescate. Y con esto acabamos el tema del día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, les voy a pedir que me la hagan llegar. Ya sea a Instagram, ahí me pueden encontrar como mayvargas0480, o bien me pueden también hacer llegar por Facebook, por inbox en Facebook. Ahí me pueden encontrar únicamente como May Vargas. La foto, para que no se pierdan, es de 2 tigres que se encuentran en la nieve. Y posterior a esto también me pueden, si cuentan con un dispositivo Alexa, me pueden encontrar ahí, le dicen: Alexa, podcast prótesis dental. Y ya con esto los va a llevar a el podcast. Así es. Entonces, bueno, si es que así hicieron su configuración. Entonces, ahora sí que cualquier inquietud, háganmela llegar, por favor. Y recuerden que la alegría y la libertad del espíritu me la otorga el conocimiento. Hasta la próxima.